me olvida más grabar. Ok. Entonces, sí, tenemos eso, ¿verdad? Estoy poniendo ahí. Tenemos los dos factores, serían 10 es 5 por 2, entonces tenemos n menos 5, n más 2, ¿verdad? Igual a 0. ¿De dónde salen dos posibilidades, verdad? Una es que n es igual a 5 o n igual a menos 2, ¿verdad? Y de ahí claramente no puede tener menos 2 lados, ¿verdad? Entonces, de ahí no se queda con el 5. Tiene 5 lados. Y luego, ¿qué seguiría para sacar las medidas de los lados? ¿Cómo se haría? O para sacar el perímetro, ¿verdad? Que al final es lo que necesitamos. Pero bueno, sería más fácil si tenemos las medidas de todos los lados y las sumamos. Entonces, ¿qué seguiría ahí? Profe, pero eso se puede sacar como por lógica, ¿no? Porque dice que el lado mayor mide 20 y que los Ajá, otros lados son números consecutivos, entonces sería como 20, 19, obviamente al revés, pero 16, ajá. 17, 18, 19, 20. Exactamente. Sí, sí, digamos, no hace falta ninguna ecuación. Exactamente. Si ustedes saben cuáles son los números consecutivos, ¿verdad? Ustedes saben que van de uno en uno. Y si el mayor es 20, de ahí se puede ir nada más para atrás, ¿verdad? 20, 19, así como decís vos. Entonces, 20, 19, 18, 17 y el más pequeño sería 16, ¿verdad? Esos serían los lados. ¿Ok? Ajá. Y entonces, si eso mide los lados, simplemente se suman, ¿verdad? Para sacar el perímetro. De hecho, ese problema creo que no estaba sencillo. ¿El perímetro cuánto da? ¿90? Da 90. Ok, 90 está bien. Sí, eso bueno. Confío en que ustedes hacen bien la suma. 90, el perímetro da 90 y bueno, y el semiperímetro es la mitad. Nada más. O sea, el semiperímetro son 45. Sí, ese no estaba fácil, ¿verdad? Bueno, ahí está. N igual a 5, entonces los lados miden esto. 20, 19, 18, 17, 16. El perímetro es 90. Y el semiperímetro es 45. Ujú. Sí, está bien. No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Bueno, ahora vamos a empezar con esto que es polígonos regulares. Ya yo mencioné polígonos regulares antes, ¿verdad? Dijimos que son los polígonos convexos, donde los ángulos internos son todos congruentes, todos miden lo mismo. Y los lados también, los lados miden todos igual. Entonces, bueno, aquí hay un par de teoremas que dicen que todo polígono regular puede inscribirse en una circunferencia. Se puede inscribir en una circunferencia que es
Así. De hecho, esto sería bonito ilustrarlo acá con GeoGebra. Voy a hacer como había hecho la vez pasada. Aquí vamos a hacer un polígono. De una cantidad cualquiera de lados. Los polígonos tienen un centro. Ahí puede ir cambiando el número de lados. Sí, los polígonos, bueno, los polígonos regulares tienen un centro. Ahí lo dije mal. ¿Y cómo encontrar ese centro? Bueno, eso no interesa tanto, pero en realidad es con las mediatrices esto. Yo trazo dos mediatrices, ahí donde se cortan es el centro del polígono. Bueno, las mediatrices o las bisectrices, o las medianas. Cualquiera de esas rectas funciona, porque son, bueno, realmente mediatrices o bisectrices, porque mediana sería solo en el triángulo. Pero bueno, sí, esas son las que me dan el centro de ese polígono. Vean que ahí se va a desaparecer porque fue una mala idea. Voy a volver a hacer esto. Debí hacerlo aquí. Es que ese lado que usé antes desapareció al aumentar la cantidad de lados. Pero ya este creo que no va a desaparecer. Vamos a ver. Ajá, ese ahí se queda. Siempre en el centro del polígono. Bueno, y sí, el teorema dice que siempre un polígono irregular se puede inscribir en una circunferencia. Y eso es porque de ahí todos los vértices están a la misma distancia del centro. Por eso siempre se puede inscribir así en una circunferencia. Bueno, de hecho igual, puedo cambiar. Puedo cambiar la cantidad de lados, siempre se puede inscribir en una circunferencia. Ok, esta circunferencia también. Fue una mala idea hacerla ahí, porque algunos de esos puntos desaparecen. Debía hacerla con el punto A, que ese no desaparece. Entonces ahí se ve que se mantiene. Sí, intuitivamente es eso. Tampoco, bueno, sí tiene utilidad cuando uno, por ejemplo, quiere dibujar un polígono. Muchas veces lo que hace es dibujar una circunferencia realmente para poder medir los ángulos. Usa el compás. Y este otro dice que todo polígono, en todo polígono regular se puede inscribir una circunferencia, o sea, eso sería circunscrito, ¿verdad? Bueno, y la razón es porque también todos los puntos están a la misma distancia. Todos los lados están a la misma distancia del centro. Entonces este sería con el punto medio de este lado también. Ahí sería como la circunferencia es tangente, ¿verdad? A cada uno de los lados. De hecho, así lo habíamos visto.
cuando era la circunferencia escrita o el polígono circunscrito, ¿verdad? También lo habíamos dicho. Esto que ven aquí sí es importante. Esto, el apotema, vean lo que dice. Que al segmento cuyos extremos son el centro de la circunferencia inscrita y el punto medio del lado se llama el apotema del polígono. Aunque bueno. Entonces, ¿qué es el apotema? Ya no hace falta esta circunferencia. El apotema es esto. Este punto vamos a borrarlo. O sea, al final sí lo vamos a necesitar. Aquí yo le doy que me marque el punto medio. Entonces le pongo que me ponga el punto medio aquí. Y el apotema es esto. Es el segmento que va del centro del polígono al punto medio de ese lado. Bueno, de cualquiera de los lados, ¿verdad? En cualquier lado que yo lo haga, va a medir lo mismo. Ese es el apotema. Siempre va a medir lo mismo. Y por supuesto, vean esto también. Es perpendicular a los lados. De hecho, eso lo vamos a usar también después para ese triángulo rectángulo que se forma ahí. Va a ser bien importante después. Ok. Bueno, aquí dice que el centro es el mismo, el polígono de la circunferencia. Eso es casi obvio. Bueno, esto. Entonces ya vimos que ese es el apotema, ¿verdad? El segmento que da del punto medio de cualquiera de los lados al centro del polígono y el radio. Y el radio es esto. Es el segmento que va del centro a los vértices. Este le vamos a cambiar el color. Está bien, entonces del centro a los vértices, eso es un radio. Ese también. Para diferenciarlo, entonces, esos rojos son radios y los negros son apotemas, ¿verdad? Apotema y radio. Tenemos de momento. Ok. Luego vamos a ver esto que se llama el ángulo central. Entonces, el ángulo central, yo creo que el mismo nombre lo lleva uno a pensar, ¿verdad? ¿Cuál es? El ángulo central es, y la palabra central viene de centro, ¿verdad? Es este ángulo que se forma aquí. Bueno, ese no. Tenía que hacerlo al revés. Más bien este mismo. Ese es el ángulo central. Entonces, ¿cómo podríamos definirlo? Viendo la figura, ese ángulo viene siendo el ángulo que se forma entre dos radios consecutivos, ¿verdad? Ven que esos rojos son radios. Entonces, el ángulo central es eso, que se forma entre dos radios consecutivos. Ahora voy a borrar esas apotemas porque vamos a hacer otra cosa. Uy, eso no. Entonces, ¿cuánto mide un ángulo central? ¿Cuánto mide un ángulo central? Voy a poner aquí, se van a ir en negro, no importa, pero son todos radios. Vean que lo que estoy poniendo aquí son los radios. Porque van del centro a un vértice del polígono. Entonces, vean que todos estos, voy a ponerlos acá. Todos estos ángulos, ¿los ven? Son ángulos centrales. De hecho, si se van dando cuenta, ahí GeoGebra me pone las medidas, todos miden igual. Eso, bueno, es porque el polígono es regular. Esos son los ángulos centrales. Y ahí hay un montón de números que no quiero ver. Voy a ver si puedo. Ahí está. Uy, me quedó uno.
Bueno, voy a tener que quitarlas una por una. Todos estos que puse ahí eran uno por uno, son los ángulos centrales. Entonces, ¿cómo calculamos la medida de esos ángulos centrales? ¿Cómo sería? Bueno, Creo primero, que ajá, ¿qué pasó? como los 360 grados entre el Ajá, número de lados del polígono. ajá. Sí, ¿verdad? Porque tenemos la misma cantidad de ángulos centrales que lados de polígono, ¿verdad? Entonces, y todos miden igual. Eso lo dijimos, ¿verdad? Aquí para que se diferencien voy a cambiarle el color a algunos. Así como alternado. Y este azul. Sí, entonces todos esos que están ahí en el centro son los ángulos centrales. Y ¿verdad? Como es una vuelta completa, todos suman 360 grados. Eso es más evidente, ¿verdad? Que todos los ángulos centrales suman 360 grados. Y luego para sacar la medida justamente eso, de cada uno, dividiríamos 360 grados entre el número de lados. Entonces la medida del ángulo central es 360 sobre n, si n es el número de lados. Eso es lo que está por aquí. ¿Ven? Aquí lo ponen como un teorema. Todos suman 360 grados y cada uno mide 360 sobre n grados, ¿verdad? Donde n es el número de lados. ¿Ok? Bueno, y eso está, así estaría. Ok, y luego vamos a ver los ángulos externos. ¿Cuánto miden? A ver si podemos conjeturar la medida de los ángulos externos. Entonces, si se acuerdan, de hecho, vamos a ver, no lo voy a hacer así. Voy a hacerlo así. Si se acuerdan, el ángulo externo, es que va a ser más fácil sacar el ángulo externo y después el interno. Ese no es. Ese que está ahí, ¿verdad? Ese es un ángulo externo. Ok, ese verde que está ahí. Entonces, ¿cómo podríamos sacar la medida de ese ángulo? Bueno, para empezar, vean que a veces es útil de hecho yo lo uso a veces cuando no sé, necesito la medida de algo y no sé cómo encontrarlo. Aquí nos pone, ven que miren, sale la misma medida en los dos. O sea que seguramente el ángulo central y el ángulo externo miden lo mismo. Nada más vamos a ver por qué es eso. Para empezar, voy a hacerles una pregunta. Este ángulo que estoy poniendo acá, ya les voy a cambiar el color para que los diferencien bien. Pero son esos últimos dos que acabo de poner. Esos dos ángulos que acabo de poner ahí, que los voy a poner este morado y este amarillo. Ese morado y ese amarillo miden lo mismo.
Ujú. Sí, era miden lo mismo, porque a veces, bueno, es que a veces uno en el cole no está muy acostumbrado a justificar las cosas, pero sí miden lo mismo porque este amarillo realmente, ay, ese punto no lo quería poner ahí. Este amarillo realmente mide lo mismo. ¿Por qué no me deja poner el ángulo? Este amarillo mide lo mismo que este verde que está ahí. Ujú. Y si se dan cuenta, cada triángulo de estos es isósceles. Cada triángulo de esos que está ahí. Porque todos los radios ya sabemos que miden lo mismo. ¿Verdad? Eso es como, esto no es un círculo obviamente, pero hablando de polígonos regulares, digamos que el concepto de radio es muy parecido al del círculo, ¿verdad? Entonces, sí, este triángulo es isósceles y los ángulos que están acá miden lo mismo. Entonces, sí, este amarillo y este morado miden lo mismo. De hecho, aquí están, aquí los pueden ver a la par. Ahí se ven las medidas. Pero sí, por eso miden lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Vean que, ¿cuánto suman? El amarillo, ahora voy a ocultar, bueno, no voy a ocultar este verde, le voy a cambiar el color. Y le voy a poner así, como café, más oscuro. Así. Y no se me cambió. Ahí. Entonces, ya dijimos que ese amarillo y ese café miden lo mismo, ¿verdad? Porque es como copiar el triángulo y ponerlo a la par. A ver, 360 menos 180 más ángulo central. 360 menos... A ver. Es que 360 menos 180 da 180 y más el ángulo central da más de 180. Entonces no estaría calzando. O no sé si fue que me lo dijiste mal. Y pensabas en otra cosa. Pero sí, ese café y el amarillo miden lo mismo. Entonces, vean cuánto suman el café, el morado y el verde. El café, el morado y el verde. Menos el ángulo central. Ajá, eso daría la suma de los otros dos. Eso da la suma del café y el morado. Pero verdad que esto es evidente, que el morado, el café y el verde suman 180. Estoy hablando de este verde, de hecho voy a ocultar los otros. Esto ya, porque ya pasamos esa parte. Ah, bueno, y aquí hay otro verde. Este vamos a ponerlo, pongámoslo en azul, ¿verdad? Así. Sí, entonces, para que nos entendamos bien, el café, el morado y el verde suman 180 por day. Son los ángulos internos de un triángulo. Y entonces, eh, también, si el café mide lo mismo que el amarillo, también el verde, el morado y el amarillo suman 180. ¿Lo ven? El verde, el morado y el amarillo suman 180. Pero también por esta recta que está aquí, ¿verdad? No sé si están viendo lo que yo estoy viendo, esta recta que está acá. También vemos que el azul y el morado y el amarillo también suman 180. Entonces concluimos que el verde mide lo mismo que el azul. ¿Lo ven? Entonces, lo que estamos diciendo es que el ángulo central y el ángulo externo miden lo mismo. Y ya teníamos, de hecho, eso no lo vamos a ver porque aplica igual para estos polígonos. Teníamos que la suma de los ángulos externos
era 360. Y la de los internos, por supuesto que también, ¿verdad? Ahí lo vimos, que era como una vuelta completa. ¿Ok? Entonces sería así. Entonces el central, el ángulo central y el externo miden lo mismo. Vean que eso no importa el número de lados. Lo que pasa es que aquí hay un problema que si yo le subo, hago esto, se descompone porque aparecen cosas que antes no estaban. Bueno, aunque no, ¿verdad? En este caso sí se mantiene bien. Bueno, ese ángulo rojo sí se descompone. Entonces dejémoslo así, pero es lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces sería eso. Ok, y ahora el ángulo interno. Ahora este morado, ¿cuánto mide ese morado? ¿Cómo se puede sacar la medida del morado? El morado, perdón, lo estoy diciendo mal. El interno no es el morado. El interno es el morado más el amarillo, ¿verdad? Ajá. La mitad del total. Ok, vamos a ver. Sí, lo estaba yo diciendo mal, ¿verdad? Porque el ángulo interno vendría a ser este, ¿verdad? Que equivale en este lado donde estábamos trabajando antes a el morado más el amarillo, ¿cierto? El morado más el amarillo. ¿Y cuánto? Entonces, ¿cómo se calcula esa suma? Del morado más el amarillo. Vean que también habíamos dicho que el amarillo medía lo mismo que este café. Porque es como agarrar el triángulo y ponerlo a la par, ¿verdad? Entonces, hacerse esa pregunta, que cuánto mide el morado más el amarillo, es lo mismo que preguntarse cuánto mide el morado más el café. ¿Y cuánto sería? Vean que ya conocemos la medida del verde que está acá. Estos otros verdes, ignorémoslos de momento. El verde, que es el ángulo central, medía, dijimos que 360 sobre n. Entonces, la suma del morado más el café, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería esa suma? Eh, es que no puede ser un número. No puede ser un número porque es en general. Para este caso, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso tenemos 7 lados, pero sin importar el número de lados, dijimos que este verde mide 360 sobre n, ¿verdad? Donde n es el número de lados. Recuerden que... mira, y aquí está, aquí decía el número de lados y yo contándolos. Sí, esto recuerden que puede cambiar, ¿verdad? Pero bueno, el morado más el café nos da la medida del ángulo interno. Entonces vean que el morado más el café más el verde suman 180. Y si el morado más el café más el verde suman 180, entonces el morado más el café sería igual a 180 menos el verde. ¿Verdad? ¿Sí lo ven? El morado más el café es igual a 180 menos el verde. Y como el verde es igual a 360 sobre n, entonces el morado más el café lo que mide es 180 menos 360 sobre n,
que es el próximo resultado que tenemos acá. Aquí hay algo extraño, ¿verdad? Esta fórmula está mal. No puede ser 180n. Ah, no. Mentira, no me hagan caso. Sí, ya vi. Lo que hicieron fue homogenizar las fracciones. O sea, lo que se tenía. Entonces, para explicarles de dónde sale esa fórmula. Les dije que es esto, 180 menos 360 sobre n. Pero si uno homogeniza eso, le queda 180n menos 360 sobre n. Y de ahí es donde sale esa formulilla que está ahí. Que ven que 180n menos 360 y todo sobre n. O factorizado sería así, 180 por n menos 2 sobre n. Eso es lo que mide cada ángulo interno. También se podría ver como aquella parte que habíamos visto de formar triángulos, pero creo que es más complicado así. Ok. Y, bueno, y la suma de los ángulos internos, vean que quedaría multiplicar eso por n. Uy, no. Multiplicar eso por n, queda 180n menos 360. Esa sería la suma de los ángulos internos. Ok. Vamos a hacer estos ejercicios. Ahorita vamos a ver áreas también. Primero vamos a ver esto. Vean este. Determine el perímetro de un polígono regular en el cual cada ángulo central mide 15 grados y cada lado mide 10 centímetros. Ok, cada ángulo central mide 15, cada lado mide 10. ¿Qué haría falta para sacar el perímetro? ¿Qué nos hace falta? El número de lados. El número de lados, exactamente. Sí, porque si yo tengo el número de lados y tengo cuánto mide cada lado, lo multiplico y ya está, ¿verdad? Con eso saco el perímetro. Recuerden que eso no lo hemos apuntado por ahí, ¿verdad? Pero en un polígono regular tendríamos esta fórmula que vendría siendo así. P es igual a N por L, donde N es el número de lados y L es la medida de cada lado. ¿Sí? Eso sería entonces si averigüen, vean que este es el dato que nos dice, que nos permite averiguar el número de lados, que el ángulo central mide 15 grados. Entonces, con ese dato y con esta fórmula que tenemos aquí, dice cada ángulo central mide 360 sobre n. ¿Cuánto mide? O sea, ¿cuántos lados hay? Está bien, entonces hagan eso y... bueno, cada ángulo central mide 15 grados. Entonces, tendríamos esto. Recuerden que la medida de cada ángulo central es 360 sobre n. Bueno, en grados, pero aquí como necesitamos el despeje, podemos ponerlo así. 360 sobre n es igual a 15. Y esto debería estar más arriba. Así, y es un simple despeje, ¿verdad?
n es igual a 360 sobre 15. Y eso es igual a, según lo que me dicen, sería 20, ¿verdad? 20 a la docena. A ver, entre 3 son 120. Y 120 entre 5 son 24, ¿verdad? Ajá, 24. Ok. Está bien. Entonces, de ahí, listo. El perímetro es igual al número de lados, que son 24, por la medida de cada lado, que son 10. 240. Y listo, este también está bastante corto. Sí, 240, básicamente. Está bien, sí. Sí, esa fórmula no es difícil de recordar, ¿verdad? Porque es lo mismo que se hace con todas las figuras. Que uno es sumar los lados. Bien, entonces vamos a ver ese otro que sigue ahí. Dice que en un polígono regular, cada ángulo interno mide el doble de cada ángulo externo. Ok. Si el radio mide 9 centímetros, ¿cuánto mide la apotema? ¿Qué harían ahí ustedes? Este tal vez lo vamos a hacer juntos. ¿Qué harían ahí? Cada ángulo interno mide el doble de cada ángulo central. Asignar variables, ok. Asignemos entonces x, ¿qué? ¿Qué le ponemos a x? ¿Qué sería bueno ponerle? Vean que, bueno, este dibujo no sé qué tanto ayuda, ¿verdad? Pero recuerden el ángulo central, el ángulo interno era este que era representado por el morado más el amarillo. Entonces, ¿a quién le ponemos x? Ah, bueno, volvamos al problema, sí. Ahí está el problema. En un polígono regular, cada ángulo interno mide el doble de cada ángulo central. Y el radio mide 9 centímetros. ¿Cuánto mide la apotema? Entonces, ¿a quiénes deberíamos poner en las variables? X al central o X al interno. Las dos opciones me dieron. Sí, yo le pondría X al central. Y al interno
Exactamente, quedaría 2x. Si no, habría que ponerle x sobre 2 al otro y a nadie le gusta eso, ¿verdad? Entonces pongámosle así, x medida del ángulo central. Esto haría que 2x sea la medida del ángulo interno. Entonces, para ubicarnos sería así. Este estamos diciendo que es x y este es 2x. ¿Verdad? Si ese mide 2x, bueno, ¿qué podemos hacer? Mejor díganme ustedes, ¿qué más hacemos? ¿Viendo eso o viendo lo que dijimos antes? Pitágoras. Sí, pero no sabemos cuánto mide cada lado, sí. Pitágoras con la mitad del lado, pero no sabemos cuánto mide cada lado, ese es el problema. Solo sabemos que el radio mide 9. Bueno, de hecho no tenemos medidas de nada, solo el radio mide 9. Pero ¿qué podemos hacer para averiguar esa X? ¿Cuánto mide esa X? ¿Tenemos algo ahí que nos permita averiguar eso? ¿Se acuerdan de algo que dije que el central y el interno cumplían con algo? ¿Qué era ese algo? Ok, sí, suman 180. El central y el interno suman 180. Suplementarios, ¿verdad? En otras palabras. Pero sí, entonces este X y este 2X suman 180. Entonces podemos escribir esto. X más 2X es igual a 180. Y de ahí despejar X es muy fácil, ¿verdad? La apotema la mitad del radio. No necesariamente. De hecho, no sé si en algún caso podría hacerlo para que la apotema sea la mitad del radio. Para que la apotema sea la mitad del radio tendría que ser un cuadrado. Podríamos verlo, pero no. De hecho, en este caso no. Porque sí hay que tener cuidado. De hecho, aquí voy a poner todos esos negros que están ahí. Bueno, aquí hay dos rojos. Vamos a cambiarlos. Esos son radios. ¿Verdad? Estos son radios, esos negros. Y voy a poner aquí en rojo una apotema, que si se acuerdan, era la apotema. Que se me hizo, aquí está. Esto, vamos a ver qué no estamos usando ahí. Voy a hacer una cosa que es, primero darle vuelta a esto.
Y segundo, quitar esas cosas que no interesan, que sería que serían estos ángulos no interesan, ni esto, ni esto. Voy a rotarlo un poco más. Y tal vez el otro ángulo sí. Se lo voy a dejar por ahí. Sí, entonces voy a trazar el apotema de este lado. Ustedes lo pueden hacer realmente en cualquier lado, ¿verdad? Pero aquí lo veo más cómodo. El apotema era, aquí le pongo el punto medio, y el punto medio, del centro al punto medio, esa es la apotema. Y recuerden que es perpendicular también. Bueno, eso lo podemos ver porque el triángulo, los dos son, bueno, son congruentes, aunque no, congruencia no conocen ustedes. Pero bueno, sí, es perpendicular, ¿verdad? Es como la mediana en un triángulo. Ok, exactamente, sí. X vale 60, tenemos el radio. Y podemos usar triángulos especiales o ley de senos. En este caso, triángulos especiales. Sí, ley de senos lo vamos a ver después. Entonces, 3x es igual a 180, de donde x es igual a 60, ¿verdad? Entonces, este angulillo que está aquí, este verde, mide 60. Y luego, el morado y el café, ¿cuánto miden? ¿Verdad que miden 60? Sí, porque si el verde mide 60 y el morado y el café miden lo mismo, o sea, suman 100, sí, porque el morado, el verde, morado, café suman 180. Entonces, morado y el café suman 120 y si miden lo mismo, cada uno mide 60. Está bien, entonces este triángulo realmente es equilátero. Y el polígono realmente es un hexágono, ¿verdad? O sea que aquí está mal lo que yo estoy poniendo. Lo estoy poniendo con 7 lados. Lo que pasa es que si lo bajo a 6, se me desaparece todo lo que hice. Entonces quiero dejarlo así. En el dibujo no nos va a afectar, entonces no se preocupen por eso. Entonces, esos ángulos que están ahí miden 60. El verde, el morado y el café. Miden 60. Entonces este triángulo que tenemos acá es un triángulo especial. Y lo vamos a poner por aquí en algún lugar. Voy a hacerlo ahí aproximadamente, ¿verdad? Tampoco tiene que ser igual. Okay. Supongamos que ese triángulo que está ahí es este mismo que está acá. Es como la mitad de ese que teníamos ahí abajo. Entonces, tendríamos que estos ángulos miden. Este de aquí mide 60. Este de aquí es recto por lo que dijimos. Y de ahí el último mide 30. Entonces, para recordar los triángulos especiales, era así. Si la hipotenusa mide x, en este, el de 30, 60, 90, vean que la hipotenusa, yo creo que ustedes no tienen problema en reconocerla. Si la hipotenusa mide x, el lado que está puesto al ángulo de 30 mide
mide x sobre 2, mide la mitad de la hipotenusa. Y el último mide x sobre 2 por raíz de 3, eso se puede sacar por Pitágoras. ¿Conocemos algo de ahí? ¿Alguna de esas medidas? ¿Alguno de esos lados? ¿Sabemos cuánto es? X. X, ¿verdad? Que medía, ¿cuánto era? 9. 9. Sí, el radio, vean lo que dice ahí, el radio mide 9. Aquí está, el radio mide 9. Entonces, el radio, vean que el radio de este polígono es este segmento que va del centro al vértice, que sería en este caso nuestra X. Ese mide 9. Vamos a ponérselo ahí. Y ya con eso podemos sacar todas las medidas. Si esto mide 9, este de aquí abajo mide de ahí, 9 medios, ¿verdad? 9 medios. Y este último, que también lo podrían sacar por Pitágoras teniendo los otros dos, pero este va a medir 9 medios. Con triángulos especiales sale de una vez. 9 medios por raíz de 3. Entonces, ¿cuánto mide el apotema? Nueve medios raíz de 3, ¿verdad? O sea, ahí solo reconocer cuál es el apotema. ¿Cuál es la apotema? La apotema se dice más bien. ¿Verdad que sí? Es esa que está ahí. Es ese segmento que mide 9 medios raíz de 3. Esa es la apotema. Sí, normalmente es así. En los hexágonos, bueno, es que los hexágonos son, ya les digo que este dibujo está mal, este debería ser así con 6 lados, pero se me desaparece todo lo que hice. Los hexágonos son como muy, tienen propiedades muy bonitas, todo sale muy bien. Es por eso, porque tienen ángulos internos, o más bien ángulos centrales de 60 grados y los internos de 120. Entonces, vamos a ver. Aquí tiene que estar. Esto está. Esta solución está mal. Dice que como el radio mide 9 centímetros, entonces la apotema mide 4,5. Pues en todo triángulo equilátero, la apotema mide la mitad del radio. En el triángulo equilátero sí, pero esto está, no le pongan atención a esto. Así como lo hicimos está bien. 9 medios raíz de 3. Porque el 9 medios o el 4,5 es esto que está aquí abajo. Eso es lo que mide la mitad de la hipotenusa. ¿Ok? De hecho, en los hexágonos el radio mide lo mismo que los lados. Por eso, porque esos triángulos de aquí son equiláteros. Este radio mide lo mismo que el lado en los hexágonos. Y esto no sé cómo se le fue algo así. Pero bueno, eso sería. Ok. Vamos a... Está bien ahí, sí. ¿O tienen alguna duda con ese que hicimos?
Bueno, entonces, sigamos con el tercero. Dice, en un polígono regular de 100 centímetros cuadrados de área, los ángulos centrales son rectos. ¿Cuánto miden sus diagonales? ¿Cómo lo ven ese? ¿Complicado? Creo que al principio uno lo lee, puede parecer complicado, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cuántos miden sus diagonales? Hay que medirlas todas. De ahí sí, medir sus diagonales hay que medirlas todas. Tiene el área de 100 centímetros cuadrados. Los ángulos centrales son rectos. Sabiendo la medida del ángulo central, ¿qué podemos sacar? Ángulos centrales rectos. La cantidad de lados. Ok, podemos sacar la cantidad de lados, ¿sí? Como aquí mismo, ¿verdad? Como aquí arriba. Que hicimos 360 entre n es igual a 15. En este caso sería así, 360 entre n es igual a 90. Son rectos. Y ahí ustedes despejan n, ¿verdad? Y no hemos visto área, pero área en general, pero en este tipo de polígonos sí. Sí sabemos lo del área. Sí, pues es un cuadrado. Ajá, es un cuadrado. Sí, ¿verdad? Al hacer ese despeje de n nos sale que n es igual a 4. 360 sobre 9 es sobre 90. Eso es igual a 4. O sea, el polígono que estamos tratando es un cuadrado. Entonces, en un cuadrado es más fácil porque, bueno, realmente cualquier polígono se puede, pero en el cuadrado es lo más fácil. Que sabiendo el área, ya podemos saber cuánto mide cada lado. También las diagonales, pero habría que sacar primero cada lado, ¿verdad? Saquemos la medida de cada lado. Voy a poner un cuadrado aquí. Si el área son 100, ¿cuánto mediría cada lado? De 10, ¿verdad? Sí. Sí, porque ya ustedes saben que el área del cuadrado se calcula con lado al cuadrado. Entonces sería como sacarle raíz al 100, ¿verdad? Podemos ponerlo así. Sería como decir esto, ¿verdad? L al cuadrado es igual a 100. Entonces L es igual a 10. El lado mide 10. Y si el lado mide 10, ¿cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa. Las diagonales, que sí, son hipotenusas, ¿verdad? De un triángulo. Cada lado mide 10. Las diagonales.
Ok. 14,14 sería la diagonal. Ujú. Sí, que eso es 10 raíz de 2, ¿verdad? Este es el otro triángulo especial que no les... Vamos a verlo. Cuando ustedes tienen un triángulo para recordarlo, vamos a hacerlo por aquí. De hecho, esto sí me va a quedar bien. Porque lo que voy a hacer es... No le pongo mucha atención a cómo lo construyo, sino me interesa el resultado final del triángulo. Ahí, ese triángulo. Entonces, ese triángulo es un triángulo rectángulo donde los ángulos internos, bueno, sí, los dos ángulos agudos miden 45. Miden lo mismo. O sea, en otras palabras, es un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, cuando tenemos así, ese tipo de triángulos cumple siempre esta relación. Que si estos dos lados miden x, ¿verdad? La hipotenusa mide x raíz de 2. Eso se saca por Pitágoras. Pero, ¿verdad? Eso sería, entonces, sí, si este lado mide 10, que ya lo sabemos porque el lado al cuadrado, ese sería como la mitad de mi cuadrado, ¿verdad? Si ese lado mide 10, entonces la hipotenusa mide 10 raíz de 2. Eso es lo que se cumple nada más. Está bien, entonces, pues básicamente es eso. Y la otra diagonal, sí, tiene que medir lo mismo, ¿verdad? Porque en un cuadrado las dos diagonales miden lo mismo. Entonces las diagonales miden 10 raíz de 2. Vamos a ver entonces por aquí. Bueno, aquí está. La diagonal mide 10 raíz de 2. Sí, está bien. Sería eso, entonces. Vamos a hacer un par más que vengan ahí. Este 4 dice cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono convexo en el cual las medidas de los ángulos internos suman 1880 grados. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Eso lo podríamos calcular con la fórmula, ¿verdad? Que la fórmula era n por n menos 3 sobre 2. Y las medidas de los ángulos internos suman 1880. De ahí podríamos sacar el n, ¿verdad? El número de lados. Teníamos una formulilla, ¿verdad? Para la suma de los ángulos internos. Que no sé si la recuerdan, pero se los voy a poner acá. Bueno, una manera sería... No, ahora que lo pienso, no. Sí, lo que iba a decir multiplicar eso por n, pero al final sí es lo que hay que hacer. Esta formulilla que está aquí lo que nos da es, o esta, no sé cuál les gusta más, cualquiera de estas dos, que son la misma. Lo que nos da es la medida de cada ángulo interno.
para sacar la suma, lo que hace esta fórmula es cambiar y se multiplica por un n. Sí, eso nos da la suma porque hay n ángulos internos. Entonces, multiplicar eso por n nos da la suma. Entonces, esto sería igual a 1880. Entonces, hagan eso. Resuelvan esa ecuación para que saquen el número de lados y luego averiguan qué era lo que nos pedían averiguar. Ah, sí, el número de diagonales. Ya con el número de lados pueden sacar el número de diagonales que se pueden trazar. Entonces hagan eso, a ver. Estos ejercicios que están aquí los pueden hacer. Sería bueno que los hagan para que practiquen el uso de esas formulillas, ¿verdad? Son sencillos estos, como los que hemos ido haciendo. Aquí hay varios. Voy a revisar yo estos a ver si hay alguno así como más complicado. Si hay alguno así, lo hacemos la próxima. Y igual aquí están las respuestas. Entonces, pues ahí no hay dónde perderse, ¿verdad? También. Y después vamos a empezar con esto. Vamos a ver el área de un polígono regular y vamos a ver por qué. O más bien vamos a, digamos, como hemos hecho hasta ahora, a tratar de nosotros deducir una fórmula para el área. ¿Está bien? Entonces, bueno, quedamos hasta acá. Nos vemos el viernes, que hoy es lunes, ya me había quedado. El viernes, y entonces, bueno, que les vaya bien. Nos vemos. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Bueno, por allá.